¿Alguna vez sentiste que tu agencia, tu productora, depende completamente de ti para funcionar? Hoy te voy a mostrar cómo construir un negocio audiovisual que funcione sin ti. Uno donde tu equipo trabaje, tus clientes estén felices y tú puedas enfocarte en hacer crecer tu negocio y no solamente apagar incendios. Este video está hecho para ti si tienes equipo, tienes clientes, ya manejas resultados, pero te das cuenta que absolutamente todo igual sigue pasando por ti. Vamos a hablar cómo escalar sin quemarte, vencer el cuello de botella y cómo construir un sistema que trabaje aunque tú no estés. Y ahora, ¿con qué autoridad vengo a decirte todo esto? Mi nombre es Jean Paul, fundé una agencia que en el primer mes logramos hacer más de $10,000 en ventas y llegamos a hacer más de $130,000 en ventas en menos de un año. El equipo, los clientes fueron creciendo y también el caos, no por el hecho de que no hayan clientes, sino claramente habían clientes y habían que sostenerlos y había que estar a la altura porque nos pagaban tickets altos, entonces tampoco queríamos estar desalineados. Y ahí yo no encontraba un orden correcto en cómo hacer que mi negocio dependiese de mi vida y fue donde nos involucramos de lleno y solucionamos todo ese problema. Llegó un momento en donde yo en una semana simplemente trabajaba 3 o 4 horas y créeme que era una satisfacción increíble ver que todos los sistemas estaban trabajando por sí solos. Justamente por esto quiero hacer una pequeña aclaración. Me he dado cuenta que muchas personas creen que tienen un negocio porque tienen clientes y la verdad es que un negocio creativo no es solamente un negocio creativo porque tengas clientes. Desde mi punto de vista podríamos definir un negocio si cumple esos tres principales puntos: facturación, cierta independencia y equipo de trabajo. Y estoy viendo que hay cierto grupo de mi comunidad que están visionando a eso y me gusta y me dicen que tienen una agencia y una productora, pero no cumplen con estos factores y no superan ni siquiera los $5,000 en ventas. Entonces este video va a servirle a estos dos tipos de personas: al founder, dueño de productora o agencia que está haciendo más de $10,000 al mes en ventas y no sabe cómo salirse de la operativa para poder escalar su negocio en otras áreas, y al emprendedor que quiere construir una agencia o una productora que sabe que quiere aspirar a eso, pero que está en una facturación y un ecosistema y una situación en la cual no está alineado aún como un negocio creativo de 5 cifras. Y dejando esto claro, voy a mostrarte justamente este mapa que tenemos para ti. Bien, esta es la escalera de valor que debería de tener el escalamiento de tu empresa o de tu agencia o de tu situación como filmmaker y fotógrafo, y lo hemos dividido en 4 etapas, principalmente para que puedas entender qué es lo que vas a necesitar en cada una de ellas y a qué equipo vas a tener que meter si estás en la fase 1, 2, 3 y 4. Te voy adelantando desde ya que entre el paso 1 y el paso 2, o sea, los primeros 2 escalones, no creo que necesites a nadie y es más, no necesitas realmente meter a nadie. En la etapa 1, donde estás haciendo entre 1,000 o $3,000 al mes con tu negocio, con tu agencia, con tu negocio de filmmaker, lo que genuinamente necesitas hacer es meterte más en el negocio. Y está bueno, tienes que conocer a los clientes, cómo trabajan, qué es lo que les gusta de tu servicio, qué es lo que no les gusta, qué es lo que realmente podrían esperar de ti si es que das un paso más allá con el servicio. Aquí es la etapa en donde no tienes que estar conforme con el hecho de que se haciendo entre 1,000 a $3,000. Es más, deberías estar bastante curioso y bastante investigador para poder entender cómo tener todo organizado de tal forma que tu negocio pueda delegarse más adelante. Pero ahora en esta etapa no deberías de estar pensando en ninguna persona. Y si no estás saliendo de esta etapa de los 1,000 a $3,000, probablemente es porque no lo quieres y genuinamente no quieres manejar más clientes, más operaciones y te sientes cómodo ahí y eso está súper bien. O el otro tema es que no sabes cómo salir de ahí, que es lo más común, que tengo a muchos cercanos que están entre esa franja y no saben exactamente cómo salir de ello. El principal problema de esta fase justamente, como lo puse aquí, es el tema de la oferta y los leads. Para tú poder salir de este escalón que es la barrera invisible de los 1,000 a $3,000, donde no sabes cómo salir de este número como tal, tienes que tener dos cosas muy bien claras. Tu oferta, es decir, tu servicio, se vende como un commodity donde tal vez tú y 10 filmmakers más los puedan hacer, o tú y tu microagencia y otras 10 microagencias más los podrían hacer y tal vez por un costo más barato. Al menos no te pido una gran slam a lo Alex Hormozy, pero lo que sí quiero decirte es que debes de tener en cuenta de que para poder salir de ello es, número uno, por una muy buena oferta, es decir, tienes que tener un muy buen servicio que tenga un valor diferencial, y número dos, por la cantidad de leads, ¿ok? Porque tranquilamente en esta fase tú estás sobreviviendo por el tema, bueno, sobreviviendo o manejando tu negocio por el tema de las recomendaciones, que es lo más común, vivir de recomendaciones, de que un cliente te recomienda con una persona y esa persona te recomienda con otra persona y así, lo cual eso habla muy bien de tu servicio, no digo que no, pero claramente tú no controlas esas recomendaciones y un dueño de negocio no espera que tenga recomendaciones todos los meses para saber de que tiene solvencia en su negocio. ¿Me dejo entender? Entonces, si quieres salir de esa primera etapa de los 1,000 a $3,000, tranquilamente tienes que enfocarte en dos cosas: oferta y leads. Y los leads no tienes que contabilizarlos por tus recomendaciones, tienes que contabilizarlos por todas las acciones a nivel marketing que estás haciendo para poder hacer que más personas miren tu negocio, y cuando miren tu negocio no se encuentren con un commodity más, sino que se encuentren con una muy buena oferta, ¿ok? Esta fase es la más tranquila y yo te recomiendo, por favor, que si estás aspirando a llegar a los 5, 10, 15, 20, jamás de los jamases comiences a meter a personas ni a pagar sueldos ni a hacer cualquier cosa.
no te beneficia. A lo mucho que podrías hacer, tal vez contratar a un editor freelance por video cuando estés muy operativamente cargado o a un pequeño asistente, pero estos perfiles no entran como parte de una planilla ni nada por el estilo. Entonces tampoco los contabilizaría. Y si los vas a poner, pues ten en cuenta de que está bueno, pero no es a lo que deberías de aspirar genuinamente. Y no creas que tener a un editor o a un asistente de producción en una sesión y le pagues por ese día unos $30 es tener un negocio. Es más, quítate la venda desde ya para que puedas entender todo lo que viene más adelante y lo que realmente es tener un negocio, ¿ok? Ya dejando esto claro, vamos a pasar al siguiente punto. Cuando ya comenzaste a mejorar tu oferta, cuando ya comenzaste a meter más leads, cuando ya el 50% por lo menos de tu negocio no son clientes que vienen por recomendaciones, sino porque tú hiciste acciones concretas en marketing y traíste proyectos y traíste clientes a tu empresa o a tu emprendimiento, ¿ok? Aquí ya estás haciendo $5,000 al mes. Aquí ya estamos en una etapa un poco más diferente. Aquí ya podemos tener en cuenta de que ya tenemos cierta carga operativa que de manera personal nosotros no podíamos manejar tanta o tanto tiempo porque obviamente es cansado y es matado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí en esta fase de los $5,000? Podemos ya contratar a una persona y este primer perfil lo que va a hacer es ser tu asistente, es decir, tu mano derecha. Este asistente lo que se va a encargar es de poder coordinar con clientes, se va a poder encargar de coordinar tus grabaciones, se va a poder encargar de ayudarte con algunas ideas, con algunas tareas del día a día de las operaciones. No quiero que tengas en cuenta de que este asistente es un gerente general, porque primeramente los gerentes generales o los grandes directores de operaciones tienen un costo muy alto y un buen perfil te va a costar bien. Entonces no creas que con un asistente o metiendo una persona fija a tu negocio te va a salvar el negocio. Es más, no tomes de esa forma. Tómalo como que va a ser una mini tú o un mini tú que se va a encargar de hacer algunas tareas que tú ya sabes que puedes delegar en ese punto y sabes que te ahorrarían más tiempo para poder hacer más cosas que puedan hacer mover la aguja al reloj. Entonces, cuando ya contrates a un asistente en esta fase, podrías sí trabajar con alguien que te pueda ayudar en las ediciones y todo lo demás. No hay ningún problema por eso. Pero ahora con el asistente, que es una persona fija, que necesitas meterla por lo menos 8 o 7 horas a tu negocio todos los días, de lunes a sábado, necesitas tener ciertos roles programados y estandarizados, ¿ok? La gran mayoría de las tareas yo las tengo hechas en un documento y déjenme buscarles. Cuando vayas a meter a este asistente, no es solamente meterlo y listo, se acabó, que te digo que haces esta tarea y luego haces la otra. No, o sea, ahí estás entrando en la etapa más negligente de tu negocio. Tienen que haber documentos que puedan ayudar a que esta persona pueda integrarse lo más pronto al negocio. Entonces, el primer documento maestro son los SOPs, ¿ok? En este caso yo tengo un documento que es un SOP para poder meter a una directora o un director de operaciones con las fundaciones claves del negocio, que es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer el onboarding de los clientes, CRMs de seguimiento, donde les damos, digamos, como que un material para que estas personas también puedan tener, digamos, como que traqueos o dispositivos que le puedan servir para que se pueda organizar mejor. Lo peor que puedes hacer es mandarlo a la cancha y que aprenda al golpe. Eso no es correctamente algo que un founder haría. Sobre todo si estás en la etapa de los 5,000, porque puede ser la etapa donde puedas hacer más crecimiento hacia los 10,000 o la etapa en donde te estanques y más que un aporte, este asistente sea un dolor de cabeza. Pero claramente aquí tienes que tener una cosa más en mente y es que todo el negocio, de lo bien o de lo mal que esté yendo, es por tu culpa, ¿ok? Es por tu responsabilidad, ¿ok? Si el negocio va bien, es por tu responsabilidad. Si el negocio está mal y hay mucho caos, es por tu responsabilidad. Entonces, la mejor forma de poder hacer una integración a una persona es teniendo un documento completo donde puedas definir exactamente todas las etapas que tiene que hacer con todas las tareas, ayudándolo con cuadros, trackers, miros y todo lo demás, incluso con telares o looms que le pueden servir allá para que pueda sentirse, digamos, como que más orientada. Entonces, todos estos movimientos y estos procesos que tenemos para poder contratar a gente al negocio, los tenemos listos, implementados dentro de nuestra consultoría. Nosotros ayudamos a productoras, audiovisuales, dueños de agencia y también a filmmakers que quieren, o fotógrafos o creativos que quieren escalar agencia. Lo tenemos todo listo e implementado porque ya lo hemos trabajado con más de 50 productoras en toda Latinoamérica y en España y hasta en Estados Unidos. Y realmente si es que esto te interesa y quieres escalar tu negocio, tu agencia o tu productora, aquí abajo vas a poder encontrar un link donde vas a poder agendar una llamada con nuestro equipo y vas a ver exactamente de qué trata este programa para que sepas cuáles son todos los movimientos en general que debería de tener tu empresa. Dejando esto claro, ten en cuenta de que esta etapa va a ser muy importante, porque aquí lo que tú ya vas a tener es a una persona que va a ser tu responsabilidad y por consecuencia tienes que estar 100% organizado con todo el proceso que tiene que hacer esta persona, ¿ok? Y una vez que tengas a esta etapa, en esta etapa a esta persona, ya vas a poder tener una cosa muy importante, tiempo, para poder hacer las cosas que manejen y que expandan el negocio, ¿ok? Porque aquí ya estás dejando muchas tareas operativas, pero ¿para qué? Para que puedas ir al siguiente escalón. Y es ya lo que nosotros consideramos un negocio, ¿no? Un negocio que está haciendo entre $10,000, $15,000 aproximadamente, redondeemos 8,000, 10,000, 12,000 aproximadamente. Aquí ya no basta solamente una asistente, ¿ok? Aquí tienes que tener a dos perfiles muy importantes. ¿Por qué? Porque tu negocio está haciendo más de 5 cifras. Tu negocio no es solamente una idea, ya es una validación del mercado de que el servicio que tú tienes es bueno y
también tu equipo tiene que estar a la altura. Entonces, ya en este punto es donde vamos a comenzar a soltar más fichas para poder meter a más team que esté muy calificado para que pueda darte, por así decirlo, el negocio que tú quieres y la independencia también. Aquí es donde ya comenzamos a trabajar con la independencia. En la parte de los $10,000, que es el negocio de los 10K, de las 5 cifras, tienes que tener a dos perfiles súper importantes o al menos a dos equipos. Número uno, a un director o una directora de operaciones. ¿Cómo consigues un director o una directora de operaciones? Pagándoles bien. Número uno. Y número dos, si ves que es importante poder hacer el salto de tu asistente de 5K a cuando estés en 10K director de operaciones porque ves cultura, ves compromiso, ves humildad, ves ganas de crecer, hazlo. Yo lo he hecho varias veces y han sido movimientos muy importantes porque estas personas ya conocen mi negocio, ya saben a qué apuntamos, ya saben la cultura, ya entienden hacia dónde nos estamos dirigiendo y es súper importante poder también demostrarles a estas personas que están comprometidas que pueden crecer con nosotros. En algunos casos me ha tocado bajar a directores de operaciones, a asistentes otra vez, ¿sí? Y es claramente porque tal vez no estaban a la altura, pero no por un hecho de que no puedan hacerlo, sino porque tal vez íntegramente no se sienten cómodos o responsables o preparados para poder asumir esa responsabilidad y está bien también. Entonces, para eso nosotros tenemos un proceso de calificación, selección, donde también ayudamos a que los negocios puedan integrar a directores de operaciones en sus negocios. Pero el director de operaciones aquí ya es un perfil, digamos, como que mucho más responsable. Entonces, en esta etapa es donde vamos a tener cierta fricción, ¿ok? Es la fricción más normal que tienes que prepararte para llegar, porque acá ya hay una, digamos, como que independencia de tu negocio, de tu pequeño hijo. Ahí ya no estás haciendo ediciones, ya no estás grabando, la idea no es que estés grabando, ya no estás haciendo más preproducciones ni guiones, ya estás dándole toda la pelota, por así decirlo, en la cancha a la directora o el director de operaciones y tú estás supervisando como DT, por así decirlo, desde la grada, a ver cómo se mueve y entrar cuando hay que entrar y a cerrar ventas, porque acá tu único foco también es poder meter ventas en el negocio, porque acá también hay una cierta responsabilidad aún tuya del tema del proceso de ventas. Me gustaría que sigas ahí, la verdad, si lo puedes delegar no hay ningún problema, pero me gustaría que seas un buen vendedor, la verdad, te va a servir un montón. Yo aún sigo vendiendo, en mi agencia no tengo un equipo más que otra automatización, pero bueno, entonces, en este punto lo que tú tienes que hacer es comenzar a validar rápidamente los procesos con tu directora de operaciones. La idea no es que te metas tanto de lleno con el equipo del content, porque las tareas son repetitivas, esto no debería de estar supervisándose tanto tiempo, más que nada solo darles feedbacks precisos y constantes para que ellos puedan seguir mejorando, pero las tareas de content son repetitivas, no deberían de doblarte la cabeza y no deberías de estar tan preocupado. Si estás preocupado es porque o estás muy apegado a tu dirección de creación todavía o realmente tu equipo es muy malo y no vale la pena continuar con eso, así que yo te recomendaría que los quites. Pero al igual en este punto, todo tiene que tener procesos, sistemas, SOPs, movimientos, trackers y un alto rendimiento cada semana. Como te digo, si te interesa mejorar el proceso y sistema de adquisición de clientes y ofertas y todo lo que estamos viendo acá, para poder pasar todos estos escalones, abajo hay un link. Y por último, en esta fase de 20K, aquí es donde ya estamos jugando en serio. Aquí es donde ya directamente te voy a mostrar esta etapa. La etapa de 20K es la etapa más fácil, ¿ok? No es lo más complejo, creo yo, desde mi punto de vista, no es llegar a los 10K o los 20K. Lo más complejo es salir de la comodidad de los 3K y 5K, ya que claramente acá tenemos todavía mucho apego al negocio, tenemos todavía mucha cercanía con los clientes y nos da miedo soltar, lo cual está bien, no hay ningún problema, pero créeme, conozco clientes que lo han hecho este desapego en 2 meses y su negocio escaló a 10,000 en solo 2 meses o incluso hasta unos de un solo mes, como yo, nuestro cliente de España que pasó de 5,000 a 10,000 en un solo mes. Yo me tomé 2 años porque no podía y no quería y no sentía la forma correcta de cómo soltar esta independencia porque tenía miedo de márgenes de contratar gente y un montón de cosas. Me tardé 2 años. 2 años donde pude haber hecho $10,000 todos esos meses, en el peor de los casos. Es decir, que he perdido por una mala responsabilidad. Si suponiendo que estoy haciendo 5,000 y 5,000 más en el negocio solamente por contratar a gente, vamos a ver esto. Me voy a asustar un poco. $5,000 adicionales a los 5,000 que venía haciendo solamente por dar el salto a la agencia y comenzar a hacer SOPs, movimientos, trackers y todo lo demás. Por 12 son 60,000. Por 2 he perdido $120,000 por no haber hecho este salto lo más pronto posible. $120,000. Es una barbaridad en 2 años. Si yo tuviese $120,000 ahorita mismo, créeme que estuviera grabando en otro fondo y en otra ciudad y probablemente en Bali haciendo un montón de cosas. Pero bueno, mientras más pronto te des cuenta de que la etapa más crítica de tu negocio es salir de esos 3,000 a 5,000 por la comodidad y por el miedo a la independencia, más rápido vas a poder tener esos $120,000 en tu cartera en menos de 2 años tranquilamente. ¿Ok? Entonces, para mí personalmente la etapa de 3,000 a 5,000 es la más compleja por el nivel de desarrollo mental que las personas tienen. Claramente no digo que no tengan desarrollo ni criterio, simplemente que no saben exactamente cómo salir de ello. Y la etapa de los 10,000 a los 20,000 es mucho más sencilla porque ya hay cierta independencia del negocio y es más coachable, por así decirlo, hacerlo. De hecho, tenemos a gente que ya está en esos 10K y
tranquilamente este mes van a llegar a 15 y de los 15 van a llegar a los 20. El salto a mí de 10 y a 5 a 10 me tomó un mes. De 10 a 12 el siguiente mes. De 12 a 15 fue el siguiente mes. Y así fuimos escalando cada mes, todos los meses, hasta los $24,000 al mes. Fue una completa locura. Me encantó. El flujo de crecimiento es mucho más rápido, es mucho más, no hay tanta fricción, pero claramente si es que tienes procesos, sistemas, seguimiento y equipo, que era justamente lo que yo no tenía en un inicio, y por eso este crecimiento fue tan lento y tan poco progresivo. Íbamos creciendo entre 2,000, 3,000 más cada mes, pero no íbamos al ritmo en que nos gustaría o nos hubiera gustado. Sé que puedo meterlo ahora. Entonces, ¿por qué? Porque aún todo pasaba por mí. Entonces, aunque estés aquí, si no tienes el proceso delegado al 100%, va a tener fricción. Entonces, para esto, para la etapa de los 10 a los 20K, que es el último escalón que nosotros podemos enseñarte, porque a eso hemos llegado hasta $24,000 al mes en ventas, tienes que tener sistemas en todo el área de la entrega, del marketing, de las ventas, de las operaciones, en todo. O sea, los sistemas cada vez que tu negocio va creciendo van haciéndose más grandes. Y tienes que tener, o a lo que nosotros llamamos responsables de cada área. Tu negocio va a estar dividido ahora por 4 áreas muy importantes, que siempre las has tenido, solamente que ahora vas a tangibilizarlas más. Marketing, ventas, entrega de servicio, que todo es todo el fulfillment, o sea, todos tus videos, los entregables de tus clientes y operaciones del negocio. ¿Ok? Entonces, por cada área, yo te recomiendo que tengas un head de marketing, un head de ventas, un head de entrega de servicios y un head de operaciones que sería un asistente prácticamente para que hagas tareas diarias. Ahora, en el equipo de marketing, el objetivo es siempre claro, hacer que tengas más ojos en el negocio, haciendo más campañas, haciendo más contenido, haciendo más carruseles, haciendo más estrategias de adquisición de clientes. El área de ventas es donde yo te recomendaría que ya puedas ir pensando en poder contratar o tener a un vendedor y a una persona que agende citas calificadas, ¿ok? De hecho, el agendador de citas calificadas podrías tenerlo ya desde los 5,000 o de los 10,000, pero por el tema de profits, beneficios y porcentajes, estas personas no van a tener tanto interés porque realmente no es que vayan a sacar mucho rédito de esos porcentajes que podrían tener por el nivel de facturación que tienes. Entonces, yo te recomendaría que todavía los aguantes hasta los 10,000, 15,000, 20,000, donde ya podrías meter y donde el vendedor también se sienta motivado por hacerlo. Después de esto tienes el área de entrega de servicios. El área de entrega de servicios es desde que el cliente te paga los 1,000, 3,000, 5,000, 8,000, hasta que se va feliz y contento de tu servicio por 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, un mes, el tiempo que demora tu servicio. Entonces, todo este proceso tiene que tener un área de alto rendimiento. Y acá es donde tenemos que tener incluso mucho más cuidado en la satisfacción del cliente. Entonces, ¿cómo hacemos que el cliente siempre esté satisfecho y motivado de poder continuar con este servicio? Principalmente no porque lo entregues, sino porque en todo el proceso se sintió súper acompañado, súper guiado, súper motivado y de hecho incluso hasta se sintió mucho más compenetrado contigo mismo. Entonces aquí es donde tienes que meter un perfil súper importante y créeme que es el que te va a salvar muchísimo, que es el Customer Success Manager o la persona que se va a encargar de que el cliente esté 100% satisfecho y va a poder ejecutar todas las funciones de una manera muy sencilla, muy simple. Entonces aquí ten en cuenta que en la franja entre los 10,000 a 20,000, o sea, para llegar a los 20,000 tienes que tener un área de marketing. El área de marketing es un director de marketing o un director de contenidos, al equipo de creación de contenido, que pueden ser diseñadores, editores o filmmakers, y incluso hasta un trafficker o tú manejar las campañas de tráfico. Aparte del equipo de ventas, tienes que tener a un setter, es decir, un agendador de llamadas calificadas, que esta persona tiene que trabajar de manera presencial o remota, pero tiene que estar ahí, tiene que ser humano, y a un closer que esté capacitado para poder meterse a las llamadas de venta y poder vender. Acá vamos 5 perfiles. Luego en entrega de servicio, acá se nos van a ir, no voy a contabilizar a los freelancers que son externos, yo voy a contabilizar solamente a las personas que van a ir fijas. Número 1, al head de marketing. Número 2, al customer success manager. Número 3, a los filmmakers, porque acá ya tienes que tener un filmmaker fijo. A editores fijos también. O sea, ahí te lo recomiendo por el nivel de facturación que te va a mejorar el profit, porque si no te vas a ir con tu profit a la cagada. Número 6, después de esto, al estratega, que también va a ser muy importante. Editores, filmmakers, estrategas y cualquier X que también aporta a tu negocio, ¿ok? Acá lo estoy tangibilizando un poco más en agencia. Pero hasta aquí ya van 5, 10 perfiles más o menos, de los 20,000 para arriba. Entonces, son 10 personas mínimamente que vas a tener en el negocio, mínimamente, te lo digo mínimamente porque realmente pueden haber muchas más, como también muchas menos, pero que van a estar trabajando para ti, bueno, no 24/7, pero con ciertos horarios y que tengas tú 110% de tranquilidad de que estas 10 personas van a estar manejando todo el negocio como tú lo harías y mejor. Porque aquí la idea no es contratar a un perfil más bajo que tú. La idea del negocio en este punto es que tú puedas contratar a perfiles que sean mucho mejores que tú para que el negocio pueda apalancarse mucho más rápido. Creo que el mayor hack, de hecho, que yo tuve en mi negocio y mi agencia es que contraté a gente que sabía muchas más cosas que yo sabía y pudieron implementarlas en mi negocio muy rápido y por consecuencia el negocio también fue agarrando cierta coraza. Entonces, eso fue una etapa, creo yo, de las más increíbles que pude vivir en mi agencia, porque veía que muchas personas se involucraban, llegaban, aportaban al negocio y íbamos creciendo. Y yo decía como que, wow. Y aquí es donde no te tienes que sentir cómodo. De hecho, ya quitando un poquito esta experiencia que te acabo de mencionar, donde obviamente tienes que tener todo muy bien organizado para que esto salga bien, porque si no, olvídate, llegar a los 20K puede ser o tu salto de felicidad o tu salto al tirarte del balcón. Para llegar a esta etapa, tienes que ser muy responsable contigo mismo también y tener en cuenta de que ahora ya no estás metido en la operación, ya no estás metido en nada, absolutamente nada que te tome tiempo ni energía. Entonces, ¿en dónde debe estar enfocado tu tiempo? En ser un visionario, en ser una persona que no solamente esté mirando la operación, sino que se encargue de ver más allá.
de cuáles van a ser los siguientes 5, 10, 15 pasos del equipo, de cómo poder recompensarlos, de cómo hacer de que ellos se sientan cada vez compenetrados con todo el proceso que estás teniendo tú y el negocio, de cómo hacer que realmente podamos hacer ese salto de 20 a 50. Y ahí es donde te quiero ver. Ese tiempo de visionario es algo que jamás de los jamases deberías de quitar, porque cuando lo quitas, tu negocio se va a estancar. Tu negocio va a crecer a medida que tú limites tu conocimiento o tus nuevas habilidades o tus nuevos procesos de crecer. En base a eso, yo te recomiendo que te des días completos para pensar. Te vayas a un parque, a un restaurante, a otra ciudad lejana, a irte con una libreta y a ver cómo va a crecer tu negocio en los próximos 3 años. A cómo recompensar a tu equipo o a meter a gente de alto rendimiento ahora. Ya tienes esa estabilidad, ya tienes esa tranquilidad. Para llegar a eso es hacer bien las cosas desde el principio. Hacer bien las cosas desde acá. Porque si no lo hacemos bien desde acá, aquí, más que llegar a un momento visionario, vamos a llegar a un momento catastrófico. Y no lo quieres. No lo quieres y no te conviene. Así que espero que esta clase te haya servido. Procesos, sistemas, movimientos para poder saber exactamente cómo hacer de 3K, 5K, de 5K, 10K, de 10K, 20K. Lograr la tranquilidad, ser visionario y escalar tu empresa mucho más allá. Y bueno, para cerrar este video, si te interesaría poder trabajar este proceso de 0 a 100 con nosotros, acompañarte durante todo este proceso, viendo exactamente cuáles son los pasos lógicos que tienes que hacer en base a tu situación actual, analizando cada detalle de tu negocio de 0 a 100 y viendo específicamente cuáles son los movimientos que necesitas hacer con nuestro acompañamiento y con nuestra validación, pues aquí abajo vas a tener un link donde vas a poder agendar una llamada de consultoría con nosotros para poder analizar un poco el negocio, ver situación actual, ver cuellos de botella, darte algunos seccionales y poder presentarte el programa si es que vemos que también podemos hacer match con tu negocio. Sin más que añadirte, espero que te sirva este video y nos vemos en la siguiente.